Canjaman en Brasil. Pero ojo que su sueño se ha esfumado más rápido de lo que pensábamos. ¿Y la razón? Prepárense porque esto sí que va a dar que hablar. Mucha gente pensaba que su aventura brasileña era pura felicidad, ¿verdad? Que venía a triunfar, a conquistar el país del samba, y resulta que no todo era lo que parecía. Se suponía que estaba allí para un proyecto súper importante, una serie, algo gordo. Y de repente, ¡zas! Se regresa. ¿Qué pasó? Pues bien, queridos míos, aquí es donde entra el verdadero salseo. Porque para ser honestos, la versión oficial es un poco floja. Dicen que por motivos personales. Ah, sí. Los motivos personales de siempre cuando nadie quiere soltar prenda. Pero nosotros sabemos que detrás de esa cortina hay mucho más. Lo que yo creo que está pasando es que el ambiente en Brasil no era tan idílico como nos pintaron. Y no me refiero a problemas con el café o el clima. Estamos hablando de dinámicas de trabajo, de expectativas, quizás de incomodidades. ¿Se imaginan a Canjaman acostumbrado a un tipo de ambiente encontrándose con algo totalmente diferente? Podría ser eso. Muchos dicen que el problema fue con la producción, que no estaban a la altura de lo que él esperaba. Otros, y esto es lo más jugoso, insinúan que hubo roces con alguna compañera de reparto. Imagínense. El galán turco en medio de un torbellino de pasiones brasileñas, sería un escándalo digno de telenovela. Y ojo que no estoy inventando nada, esto es lo que se rumorea en los pasillos, lo que se susurra entre los que saben. Piensen en esto, ¿por qué irse así de repente sin más? Si el proyecto era tan bueno, si la gente era tan fantástica, ¿por qué abortar la misión? No cuadra. A mí me huele a que hubo algo que le hizo decir, hasta aquí hemos llegado. Algo fuerte. Algo que no se puede decir en público, claro. Y es que Canjaman es un personaje peculiar. Él es muy apasionado, muy entregado a su trabajo, pero también tiene su carácter. Si algo no le gusta o si siente que no se le respeta, no duda en hacer sus maletas. Y mira, al final, eso es lo que parece que ha pasado. Que las condiciones o las personas, o ambas cosas, no le han convencido. No nos olvidemos de que el mundo del espectáculo es muy complicado. Hay muchos egos, muchas presiones, y lo que parece una oportunidad de oro puede convertirse en un campo de minas si no se maneja bien. Y quizás, solo quizás, su aterrizaje en Brasil no fue tan suave como se esperaba. Yo creo que el verdadero shock no es que se haya ido, sino la forma en que se ha ido. Tan repentina, tan misteriosa. Deja a todos con la boca abierta, preguntándose qué diablos pasó. Y ese silencio oficial, ¡ay, ese silencio! Es el que más ruido hace. Porque cuando no dicen nada, es porque la verdad es mucho más interesante. Así que en resumen, el sueño brasileño de Canjaman se acabó, no por un simple capricho, sino probablemente por una serie de circunstancias, de roces, de expectativas no cumplidas que le llevaron a tomar una decisión drástica. Y eso, queridos míos, es salseo de verdad. Ahora la pregunta del millón, ¿creéis que Canjaman fue víctima de las circunstancias en Brasil, o que su propia actitud es la que le lleva a este tipo de finales abruptos?